Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer poder volver a estudiar una semana más nuestra lección de escuela sabática. Saben, empezamos un nuevo trimestre y por lo tanto empezamos folleto nuevo. El título del nuevo folleto es Hacer amigos para Dios. Y hoy tenemos la lección número 1 para el 4 de julio y su título es ¿Por qué testificar? Saben, yo siempre les digo que me siento muy feliz por poder estar aquí y es una realidad. El poder compartir con ustedes estos momentos es algo muy gratificante. Quiero invitarles a que empecemos con una oración. Vamos a pedirle al Maestro que nos dirija. Señor Jesús que estás en los cielos, queremos pedir en este momento que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre nosotros, que nos des también tu cuidado y tu protección. Enséñanos hoy, en el nombre de Jesús, amén, Señor. ¿Saben? Cuando mi padre me contaba historias cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, y me contaba historias maravillosas, la verdad es que cuánto echo de menos eso, pero quisiera compartir con ustedes algo muy especial, o una historia especial que él me contaba. La resumiré mucho. Era gente que estaba perdida en el mar, estaba perdida por las costas de Sudamérica y estaba allá en ese barco, o en ese barco más o menos. Y el problema que tenían es que habían perdido el timón, habían perdido la manera de moverse a través del mar, no podían utilizar tampoco las velas y andaban a la deriva. Y el gran problema no solamente era andar a la deriva, sino que además no tenían agua y estaban muriéndose de sed. ¿Saben? Lo interesante de esta historia es que aquella gente finalmente pudieron ser rescatados. Cuando fueron rescatados estaban totalmente deshidratados, sedientos, y cuando las autoridades, los que les ayudaban, entraron dentro del barco, les dijeron, ¿pero por qué están deshidratados? No, porque no teníamos agua, no íbamos a beber agua del mar. Las autoridades le dijeron, estaban ustedes delante de la desembocadura del río Amazonas, y el río Amazonas, por kilómetros y kilómetros, el agua que sale al mar es agua dulce. Simplemente tenían que haber echado el cubo al agua y tenían agua para beber. Tenían la solución allí delante. Mi padre, por supuesto, contaba esta historia mucho mejor que yo y no lo hubiera reducido tanto. Pero tenían la solución allí delante a su gran problema y no la supieron ver. Hoy que estamos hablando de por qué testificar, vamos a hablar también de eso, ¿no? De lo que tenemos delante de nosotros, de lo que Dios ha hecho y quizá no lo vemos, ¿no? Yo me maravillo, a mí me encanta mirar las estrellas, me encanta poder ver cada una de ellas, cuál es su lugar, me encanta mirar los astros, mirar la luna. El sol no lo miro, claro, pero trato de medir y trato de ver algunos comportamientos, pero me encanta verlo por la maravilla que supone en la creación de Dios, ¿no? Me encanta entrar en la naturaleza, andar en los bosques, andar en el mar, caminar junto al mar, ¿no? Y a veces verlo bravo también y ver cómo Dios, el poder de Dios está ahí, ¿no? Cómo nos hablan. Y luego cuando vamos al texto sagrado, pues también es maravilloso, ¿no? Yo me emociono con cada una de esas historias que llegan hasta mi corazón. Pero, ¿sabes? Dios tiene maneras de presentar su gloria y presentar su majestad. Y yo te hablaba de la naturaleza, te hablaba de lo que vemos, ¿no? Te hablaba de su palabra también, pero Dios tiene otra manera muy especial de hablar de su amor. Y esa manera, o ese instrumento, eres tú, soy yo. Y nuestra lección de escuela sabática nos está hablando de eso, del por qué testificar, ¿no? Y yo hoy quiero empezar a hacer preguntas para que en nuestra cabeza podamos darle vueltas a esas preguntas y que nos ayuden a estructurar pues el tema de hoy, y no solamente que nos ayuden a estructurar, sino que nos puedan llevar a un razonamiento lógico y a la vez espiritual, ¿no? Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál crees tú que es tu papel en el plan de salvación que Dios tiene para los hombres?
Porque Dios, evidentemente, está escrito en la naturaleza, está escrito en su palabra, Dios tiene un plan de salvación y Dios quiere que los hombres, que los seres humanos, cuando digo hombres quiero decir hombres y mujeres, formemos parte de ese plan de salvación. Entonces, mi pregunta hoy, o mi pregunta para ti hoy es, ¿qué plan, o sea, qué papel crees tú que juegas en ese plan de la salvación? Mira, el verso de memoria o el verso central de la lección nos ayuda a poder entender algo bien interesante. Si te parece, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es una primera explicación, o una primera idea, mejor dicho que explicación, una primera idea para poder responder a esta pregunta, ¿no? Dios quiere, en primer lugar, que todos sean salvos. ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es esa, Dios quiere que todos sean salvos. Y esto me llama poderosamente la atención, porque muchas veces pensamos que Dios es un Dios selectivo, y que Dios va buscando quién va a estar y quién no va a estar en su reino. Pero mira, la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos, y cuando dice todos se refiere a todos sean salvos. Y Dios quiere no solamente que seamos salvos, sino que además, dice el texto bíblico, vengamos al conocimiento de la verdad. Y esto, podríamos pasarnos toda la escuela sabática anterior hablando de ello, porque ir a la verdad significa ir al conocimiento de Dios, ir a lo que Dios nos está descubriendo. Porque vivimos en un mundo de mentira, porque vivimos en un mundo en el que tú sabes, yo sé, en el que, bueno, pues se mueve la manipulación a sus anchas, se mueve la mentira a sus anchas, para esconder la auténtica verdad. Jesús por eso decía que la verdad, ¿qué cosa hará? Nos hará libres, ¿no? Y nos hará libres porque conoceremos, porque sabremos dónde está nuestro camino, porque sabremos dónde dirigirnos, ¿no? Yo creo que esto nos ayuda a pensar. Es decir, la idea de Dios es que quiere que todos sean salvos. La idea de Dios es que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y mi pregunta inicial es esta. Entonces, tu papel, mi papel, ¿cuál es en ese plan de Dios? ¿No te parece maravilloso que Dios tiene un papel para ti y para mí? ¿Sabes? Hay muchos personajes bíblicos que parecía que estaban apartados, olvidados, o que parecía que estaban allí metidos en un rincón donde nadie les veía, y sin embargo Dios tenía un plan especial para ellos. Personas que salieron del anonimato para cumplir los designios divinos. Cuando yo veo al apóstol Pablo fue llamado por Jesús y sin embargo nos cuenta el relato de los Hechos que se fue a su ciudad, se fue a Tarso y allí se quedó. Y Dios envió a Bernabé para que lo buscara y gracias a eso empezaron la misión que hasta el día de hoy nos llega. La reina Esther estaba perdida allí entre las cortinas del palacio, hasta que Dios la llamó para que llevara adelante la liberación del pueblo de Israel. Nada hubiéramos sabido de Esther si se hubiera quedado tras las cortinas, nada hubiéramos sabido de Pablo si se hubiera quedado allí en su ciudad en Tarso, nada. Pero Dios los llamó y ellos entendieron el papel que jugaban en el plan de Dios. Probablemente, posiblemente, Dios lo sabe, te está llamando a ti, porque tú tienes un tú tienes un papel especial en el plan de Dios. Querido amigo, hoy tenemos que descubrir ese plan, tenemos que descubrir ese papel, tenemos que descubrir cuáles son esos objetivos. ¿Por qué testificar? Está preguntando la escuela sabática. Vamos a seguir haciéndonos preguntas. Preguntémonos ahora qué es lo que le pasa a Jesús cuando tú o cuando alguien acepta la gracia salvadora de Jesús, la gracia redentora de Jesús, cuando sientes que la salvación llega a tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Porque mira, el objetivo de Jesús, y esto es bien interesante, por eso te decía antes, que Dios no es un Dios que esté ahí seleccionando, este sí, este no, este sí, este no. Dios está hablando que la salvación llegaba para todos. Pero mira lo que dice ahora Jesús en Lucas, en el capítulo 19, si me acompañas, Lucas capítulo 19, versículo 10. Y ahí dice:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ves? Esta era la intención de Jesús. Jesús viene a buscar a todos, pero Jesús viene a buscar especialmente a lo que se ha perdido. Muchos de nosotros actuamos precisamente con los más perdidos como son los que más distanciamiento ponemos para poder encontrarnos con ellos. Y sin embargo Jesús viene a buscar a esos que, como te digo, son los que se habían perdido. Así que este es el planteamiento de Dios, o este es el planteamiento del cielo para la salvación de los seres humanos. Es más, algunos complicamos o complican la salvación de forma extrema, ¿no? Cuando Dios lo hace tan sencillo, el mismo apóstol Pablo, del que hablábamos antes, en Romanos capítulo 10, verso 13, si quieres buscarlo también en tu Biblia, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la manera en la que tú y yo podemos recibir la salvación. El hecho de invocar el nombre del Señor, no solamente hablar de un conocimiento o de encontrarme el nombre del Señor en un versículo de la Biblia. Esa invocación quiere decir que tú hables, que tú pidas, que tú llames a tu Señor, ¿no? Cuando tú llamas al Señor, el Señor te da la salvación. Es maravilloso porque Dios está esperando cualquier momento en nuestras vidas para ofrecernos esa salvación maravillosa. Dios está esperando cualquier momento en tu vida, en tu decisión, no sé por lo que puedas estar pasando ahora, tú, tu familia, tus allegados. Dios está esperando que levantes tu frente, que levantes tu voz y que le pidas al Señor que actúe en tu vida, que actúe en la de tus seres queridos, que Dios te lleve y te llame a la salvación. Mira, cuando eso se produce, cuando tú eres capaz de levantar tus ojos hasta el cielo, cuando tú eres capaz de clamar, tú sabes cómo se siente el cielo, tú sabes cómo se siente Jesús. El profeta Sofonías dice en el capítulo 3, en el versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Estás viendo cuál es la postura de Dios? Cuando tú eres capaz de levantar tus ojos, hay regocijo en el corazón de Dios, hay gozo, hay alegría. Te mira el Señor lleno de amor por ti, ¿no? Lo cual quiere decirte que si tenemos un Dios tan amoroso, un Dios que es capaz de amarnos de esa manera, como ni siquiera una madre ama a sus hijos, lo difícil, querido mío, no es perderse, lo difícil aquí no es salvarse, lo difícil aquí es perderse, ¿me entiendes? Esta es la verdadera realidad con el Dios que tenemos. Te hago otra pregunta más, una tercera pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando un amigo, cuando alguien que está cerca de ti, gracias a tu testimonio, acepta a Jesús? ¿Cómo te sientes? Porque, mira, esto es importante cuando hablamos del testimonio. Es importante por una razón, porque a veces algunos de nosotros decimos, es que yo no tengo un testimonio. Y esto sí es un problema, porque si no tengo un testimonio es porque quizá no he vivido ese encuentro con el Señor, ¿no? Tu testimonio es se trata de cómo Dios ha intervenido en tu vida, qué es lo que ha hecho Cristo para salvarte y cómo ha cambiado tu vida, ¿no? Cuando tú eres capaz de reflexionar sobre eso, cuando tú eres capaz de dejar que eso se produzca en tu vida, ¡wow!, tu testimonio es poderoso. Porque cada uno de nosotros sabemos en el agujero en el que estamos, porque cada uno de nosotros nos conocemos por dentro, pero saber que Jesús ha actuado en nuestra vida y la ha cambiado, eso es tan poderoso como te decía al principio, de hablar de la creación, de hablar de las Escrituras. Eres un testimonio viviente. Y cuando tú llegas a un amigo y lo pones delante de la vida eterna, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estábamos hablando antes que Sofonías cuenta que Dios se regocija, ¿no?, cuando invocamos su nombre. Alegramos el corazón de Dios. Me parece maravilloso.
Y ahora, cuando soy capaz de llevar a un amigo delante de los pies de Jesús y veo la cara de mi amigo agradecido porque está delante de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de ver cómo un amigo tomaba su decisión por el bautismo y era bautizado. Y su gozo, su oración allí en las aguas del bautismo fue tan emocionante decirle, Señor, aquí estoy. Él decía eso, Señor, aquí estoy. Tú me has traído hasta aquí. Qué gozo, qué alegría ver eso en su corazón y qué alegría ver eso también o sentir eso, ¿no?, en el corazón de Dios, de llenar el corazón del cielo, precisamente de ese regocijo, ¿no? Una preguntita más, quiero reflexionar en esto también, ¿no? Estamos hablando de todo ese gozo, estamos hablando de los planes de Dios, estamos hablando de lo que pasa en el cielo cuando gracias a mi testimonio cuando comparto con alguien lo que Dios ha hecho conmigo y alguien acepta la gracia salvadora de Jesús, ¿no? Pero ahora quiero preguntarte y ver lo mismo pero desde el otro lado. Cambiar el punto de vista, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles serían los peligros? Y esta es mi pregunta. ¿Cuáles serían los peligros para tu fe, para la fe en general, si nos enfocamos únicamente en nuestra propia salvación? Porque, ¿sabes? Yo creo que este es el problema de muchos cristianos. Bueno, ya acepté a Cristo, ya está, ya tengo la salvación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me puedo sentir yo como individuo? Es decir, ¿cuál es el peligro que tengo yo como individuo al enfocarme solamente en mi salvación? No sé qué respuesta tendrás tú para esto, pero evidentemente estamos hablando de un planteamiento que resultaría egoísta. En la Biblia se habla de eso. En la Biblia se habla precisamente de gente a la que Dios le da talentos y sin embargo finalmente toman su talento y terminan enterrándolo. Esto es crudo, por decirlo de alguna manera. Porque el Señor dice, pero bueno, yo te di, ¿por qué no compartiste? Así que esta postura egoísta ya tengo que decirte que no está bien vista por el cielo. Así que no puedes esconder el beneficio que Dios te ha dado a ti. Dios cuando te da es para compartir. Y todo en esta vida, todo en este mundo, todo lo que Dios hizo está hecho para compartir. Y bueno, me encanta cuando leo ese libro, El deseo de todas las gentes, cuando dice, las nubes, el agua que tienen es para compartirlas. Las flores, el aroma que tienen es para compartirlas. Lo que tienen las abejas es para polinizar. No sé, todas esas cosas se van dando. Hay un caso que nos señala la escuela sabática, que es el caso del Mar Muerto. Y el caso del Mar Muerto es un mar, o bueno, como es tan cortito podríamos decir que hasta es un lago, pero no, bueno, está conceptuado como mar, ¿no? Y ese Mar Muerto se llama así por la alta salinización que tiene, ¿no? Recibe agua a través del río Jordán, que viene precisamente del lago de Genesaret o del mar de Galilea, baja de norte hacia sur a través del río Jordán, y todo ese agua dulce se recibe dentro del como te digo, el Mar Muerto, pero el Mar Muerto no tiene peces. El Mar Muerto no tiene vida dentro de él, por la gran cantidad de sal. Y esta es una manera interesante, es un lugar bastante desnivelado con lo que es el nivel del mar. Se hablan de, hoy, yo estuve en noviembre, y se habla de 490 metros por debajo del nivel del mar. Y es un mar que solo vive para sí. El egoísmo es curioso, porque ese egoísmo se da precisamente en el pueblo, o sea, en un lugar donde está el Mar Muerto, que pertenece pertenece a Israel. Y creo que es una lección, no sé si decir enorme, es una lección enorme de lo que significó también la historia de Israel. Dios les dio tantas bendiciones y se encerraron en sí mismos y no fueron capaces de compartir eso, sino que hablaban de los gentiles como si fueran perros, hablaban de los samaritanos exactamente igual. Lo que ellos tenían, Dios se lo había dado a ellos y no para compartirlo. Claro, así llegó que después de que Jesús muriera y resucitara, Dios dio el reino a todo aquel que creía, no a un pueblo especial, ¿no? Esta es una gran enseñanza para la Iglesia hoy día.
porque quizá nos estamos encerrando también en nuestro propio mar muerto. Y el Señor nos llama a no ser egoístas, a compartir, a testificar, porque esta es la manera de sobrevivir precisamente en este mundo tan difícil y tan doloroso. Mira, la siguiente pregunta que quiero hacerte sería, ¿cuál es tu verdadera motivación entonces, después de haber hablado de esto, para poder compartir el mensaje de Jesús? Me encanta cuando el apóstol Pablo está hablando en el libro de Filipenses que incluso hay personas que predican el Evangelio para hacerle daño a él, para aumentar sus prisiones. Y él termina diciendo, bueno, ¿qué más da? Lo importante es que Cristo sea crucificado. Sea predicado. Y a partir de aquí yo te pregunto, ¿y tu motivación cuál es? Claro, hay que tener motivación. Este sería el problema. Si no tengo motivación es porque no he entendido el amor de Dios. Mi motivación debiera ser, o la motivación del cristiano debiera ser, comprender el amor de Dios. Comprender lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo Dios ha intervenido en mi vida. Entender que Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros para darnos la vida eterna. Nosotros no tenemos derecho a la vida eterna, pero Cristo se quitó su vida eterna para que tú y yo la tuviéramos. Y esto es lo maravilloso de la testificación, cuando somos capaces de entender esto y podemos proclamar esto. Así que yo termino hoy preguntándote algo más. ¿Cuál crees que es la prioridad de Jesús en este momento? Vivimos en momentos finales, vivimos momentos en los que el Señor va a venir ya. Así que, ¿cuál crees que es la prioridad de Jesús? ¿Cuál crees que debiera ser tu prioridad como cristiano? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué es lo que estás haciendo en esta hora cuando el mundo está ante la gran necesidad? Yo creo que tenemos que entender cuál es nuestra motivación. Tenemos que entender cuál es nuestra prioridad. No puedo quedarme con un evangelio que sea solamente para mí. No puedo dejar que viviendo la situación que estamos viviendo, agarrar mi talento y enterrarlo como lo hizo el de la parábola que contó Jesús, ¿no? No puedo hacer eso. Mira, quizá debiéramos entender el pensamiento de Dios, el plan de Dios, el papel que tú juegas. Y sabes, yo entiendo que Jesús está pensando que para su plan de salvación, ahí donde tú estás, tú eres la mejor herramienta que Dios tiene para que otros sean salvos. Quizá tú no estés viendo lo que Dios está viendo en ti, pero quiero decirte que Jesús ve el corazón de las personas. Jesús te está llamando a que testifiques. Jesús está llamando a que le cuentes a otros lo que Él ha hecho por ti. Muchos de nosotros al día de hoy no hacemos nada más que quejarnos, estar asustados, tener miedo, estar encerrados. Amigo, no te estoy diciendo con esto que no te quedes en casa, pero tienes 1000 maneras al día de hoy de poder anunciar el Evangelio, 1000 medios al día de hoy para poder llegar a otros, aunque no sea físicamente, pero para poder decirles que Dios está cambiando tu vida, que Dios ha llevado la salvación a tu corazón. Y te aseguro que ese es el testimonio más poderoso para que este evangelio precioso se difunda por el mundo entero. Que Dios te ayude, a ti y a tu familia, a no tener miedo, a saber que formas parte, desde el momento en el que invocas al Señor, a que formas parte de un plan maravilloso para la salvación de este mundo. Dios va a salvar a este mundo, pero quiere que tú seas su colaborador. Levanta los ojos, mira al cielo y pídele a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre ti para que puedas ser un vocero del Señor, para que puedas ser una vocera del Señor, llamando a otros a esta salvación tan grande. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide en este día. Es mi deseo para ti y para los tuyos. Amén.